casa. Cuando el doctor dice que somos alérgicos al polvo, es porque no quiere decirnos que somos alérgicos al excremento del ácaro. Puede parecernos asqueroso, pero esta ventisca de polvo de casa es inofensiva para la mayoría de las personas, aunque a veces lo que no podemos ver sí puede lastimarnos. Existe un polvo asesino, otras partículas invisibles que flotan en el aire y que sí nos amenazan dañando nuestra salud. Entre los más afectados, los trabajadores que limpiaron la zona cero. De un acto de violencia muy visible. Esta es la historia de lo que el mundo no vio. Vimos la destrucción de los edificios en septiembre con horror. Pero como científico fue el colapso de un edificio que permitió ver lo que había en esas columnas de humo y polvo. Descubrimos que contenían químicos extraordinarios, en cantidades extraordinarias, más de lo que habíamos visto. Thomas Cahill lidera el grupo Delta, que monitorea la contaminación del aire en todo el mundo. Él fue uno de los principales investigadores de los contaminantes producidos por el 11 de septiembre. El conocimiento convencional es que el aire más tóxico de ese día estaba en las nubes de polvo. Pero al estudiar el polvo, Cahill hizo un descubrimiento extraordinario. Para nuestra sorpresa y asombro, resultó que el material era de paneles de yeso, de inofensivo yeso. Pero en las semanas que siguieron, mientras los trabajadores limpiaban el lugar, el aire en la zona cero empeoró aún más. Las partículas gruesas contenían cemento convertido en polvo fino. Y ese cemento tenía una composición química muy cáustica. Y lo que hacía era quemar la parte posterior de la nariz, la garganta y el tracto bronquial. Esas partículas eran muy nocivas, pero había un material incluso peor en el aire, los contaminantes invisibles llamados material particulado ultrafino, producido por las pilas de escombros. Las partículas ultrafinas solo alcanzan a un 0,1 micrómetro de diámetro, lo que es casi entre 1000 y 2000 veces más fino que un cabello humano. Estas partículas eran los metales vaporizados de miles de computadoras de los edificios. En el lapso de 3 meses, estos metales se convirtieron en motas invisibles ultrafinas que eran aspiradas por los trabajadores en el lugar. Aunque estas partículas ultrafinas no se pueden ver, las imágenes de un microscopio electrónico de transmisión revelan por primera vez la estructura tridimensional de estas partículas. Las partículas ultrafinas son tan diminutas que esquivan las defensas de nuestro cuerpo. Nuestro sistema respiratorio tiene una serie de filtros para impedir que las partículas entren. Partículas gruesas son atrapadas en nuestra nariz y garganta. Las partículas de tamaño medio quedan atrapadas en los tubos bronquiales, pero los contaminantes ultrafinos pasan las defensas y entran en los pulmones. Esta materia invisible es tan diminuta que puede no afectar los pulmones, pero aún así puede dañarnos de otras formas. Porque a través del pulmón puede pasar hacia la corriente sanguínea. Entonces las partículas más finas se meten al pulmón, pasan a la corriente sanguínea y eventualmente llegan al corazón. Y al parecer el problema no es que sean tóxicas per se, sino que entran al sistema y son vistas como si fueran un microbio invasor. Así que el corazón reacciona. Cuando las partículas ultrafinas, los metales sobre todo, se abren camino hacia el corazón, quedan encapsuladas y se hacen parte del tejido del corazón. El corazón ha envejecido por estos metales y se hace más grande y más débil. La zona cero fue el peor caso de contaminación ultrafina que Cahill haya encontrado. Los trabajadores no tenían idea del peligro invisible que enfrentaban. Les habían dicho que ese aire era seguro. Cuando vimos a esos hombres trabajando en ese lugar, sin respiradores, con esas pequeñas máscaras de papel, nos preocupamos porque sabíamos que las partículas ultrafinas en el aire atravesarían esas máscaras. Cahill piensa que en los próximos años, estas bombas de tiempo invisibles crearán una ola de enfermedades en los trabajadores de la zona cero. Es posible que veamos ataques al corazón en personas más jóvenes de lo que se esperaría normalmente. Trabajaron en ese lugar durante casi un mes, lo que podría equivaler a una década o más trabajando en condiciones muy pobres. Así que envejecieron al menos una década o tal vez mucho más. Pero esta clase de contaminación no está limitada a la zona cero. El grupo de Cahill ha descubierto que las partículas invisibles ultrafinas representan una amenaza extendida. Lo que no podemos ver
es que este material flota en el aire que respiramos. Aquí estamos en un puente de autopista, en la Interestatal 80 para medir las partículas de los automóviles. Con muestras de aire, el equipo de Cahill ha estado reuniendo evidencias de esta amenaza invisible. Las partículas se recolectan en cintas plásticas que son analizadas en un laboratorio. Examinamos la composición de las partículas de autos y camiones. Encontramos varias cosas que son preocupantes. Una son los metales. Hemos visto zinc, que es un contaminante en el lubricante que se quema. Y también descubrimos químicos como el benzopireno, un conocido cancerígeno. Pero no existen estándares medioambientales para las partículas ultrafinas. Estas son 25 veces más pequeñas que las partículas que los reguladores observan. Sabemos a dónde van las partículas ultrafinas y lo que le hacen al corazón. Y aún así las agencias federales y estatales no toman medidas con ellas. No las miden. Con su investigación bajo el brazo, Cahill está instando a las agencias medioambientales a tomar acciones contra este peligro invisible en el aire. Mi interés en el mundo invisible se debe a que las partículas en el mundo invisible son peligrosas. Son una gran amenaza para nuestra salud y haremos todo lo posible para sacarlas del aire. Pero las partículas ultrafinas no son la única amenaza oculta en la atmósfera. El aire también oculta remolinos y maremotos invisibles que pueden causar estragos en el mundo y en nosotros. Gran final 1994. Italia-Brasil.